la imparcialidad de los árbitros electorales no está garantizada para la revocatoria de mandato y mucho menos para las elecciones seccionales. Se han encargado de cancelar partidos. Unidad Popular, Construye, el mismo caso que mencionaba yo de la Revolución Ciudadana. Intentan tomarse por asalto el movimiento Reto. El derecho constitucional de los ciudadanos a revocar el mandato de sus gobernantes se ha convertido en una de las mayores falacias del sistema político ecuatoriano. Lo que sobre el papel se erige como una herramienta legítima, soberana, profundamente democrática para castigar la inoperancia de alcaldes, prefectos o presidentes, en la práctica no es más que una carrera de obstáculos burocráticos diseñada para proteger al poder. Ese es el análisis del abogado y analista político Mauro Andino, quien pone el dedo en la llaga de una realidad incómoda. Los mecanismos de control social están supeditados al árbitro, sí señor, de instituciones como el CNE que operan como escudos políticos de los regímenes de turno que como garantes de la voluntad popular. Es decir, ellos hacen lo que les da la gana. Y siempre lo estamos diciendo aquí, la señora Tamaín, ya váyase señora, ya es hora de que se vaya a su casa. Deje la tranquilidad de los ecuatorianos en manos de otra gente que pueda trabajar por el país a través del Consejo Nacional Electoral. Sobre usted han existido muchísimas dudas y usted qué caretuca va y se presenta como que si no pasara nada, cuando todos sabemos que usted está con el poder. Lo primero que hay que decir es que la revocatoria del mandato es un proceso legítimo, absolutamente democrático, y es un mecanismo que está previsto en la Constitución de la República. Quien diga lo contrario y hable de desestabilización o establezca cualquier otro improperio o adjetivo que descalifique a esta herramienta, o está hablando desde la ignorancia o está hablando desde el absoluto desconocimiento. La revocatoria del mandato, de hecho, es una herramienta que intenta resolver los conflictos políticos de manera pacífica, porque si es que un gobernante, una autoridad de elección popular, no responde ante las demandas de la ciudadanía, ¿qué mejor salida que un proceso de consulta popular llamado revocatoria del mandato permita procesar y gestionar ese conflicto para evitar que la gente se manifieste de otras formas, para evitar que la gente ocupe la calle, el espacio público y pretenda sacarle a patadas, como se diría popularmente, a un mal gobernante? Para evitar esos enfrentamientos es que existe precisamente una revocatoria, y que sea el pueblo el que decida en las urnas si es que quiere o no que un alcalde, que un prefecto, que un presidente, que un asambleísta continúe ejerciendo el cargo. Luego, sobre el fondo ya de tu pregunta, yo creo que no existe garantía alguna de que el Consejo Nacional Electoral entregue los formularios. Ya pasó esto en su momento con Lazo, con el mismo CNE, con la misma señora Tamaín, que se inventaron cualquier justificativo para bloquear este asunto y no entregar los formularios. Por supuesto, esa resolución puede ser impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero ahí tampoco es que existan demasiadas garantías, porque sabemos cómo actúa ese organismo, que es el mismo que suspendió durante 9 meses a la principal fuerza política de este país, que es la Revolución Ciudadana, a través de un oficio que envió el fiscal general sin que exista una sentencia penal en firme, sin que exista una sentencia en materia electoral ejecutorial. Consecuentemente, la transparencia, la imparcialidad de los árbitros electorales no está garantizada para la revocatoria de mandato y mucho menos para las elecciones seccionales. Se han encargado de cancelar partidos. Unidad Popular, Construye, el mismo caso que mencionaba yo de la Revolución Ciudadana. Intentan tomarse por asalto el movimiento Reto, del alcalde de Guayaquil injustamente encarcelado Aquiles Álvarez, y que lo preside el asambleísta Raúl Chávez. Es decir, toda la maquinaria estatal, a través de las instituciones o a través de operadores políticos que responden al régimen, actuando de manera coordinada, coludidos, para sacar del juego a los adversarios o para evitar que la gente se pronuncie en las urnas. Le digo de plano, una persona que aceptó de manera ilegal e ilegítima un cargo no puede tener las credenciales para ejercerlo de manera adecuada.
por tercera ocasión, no perdamos la memoria. La señora Caicedo llega al cargo como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura una vez que le bloquearon, que le inventaron un impedimento para no ejercer cargo público a la vocal alterna que tenía que posesionarse del cargo, que era Alexandra Villasís. En el Ministerio del Trabajo le inventaron una deuda con el Servicio de Rentas Internas de SRI, una deuda que no existía. La doctora Alexandra Villasís, con certificado en mano del propio SRI, demostró que no debía un centavo. Luego, como no le hacían caso, presentó una acción constitucional, un habeas data. Hubo una sentencia que ordenó al Ministerio del Trabajo que corrija esto, y fueron tan cínicos que solo una vez que la doctora Villasís renunció a la posibilidad de posesionarse como vocal y como presidente del Consejo de la Judicatura, recién unos días después de eso, 45 días después de todos estos procesos, decidieron levantar del impedimento en el Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para permitir que el proceso ilegal que ya habían iniciado antes, el Consejo de Participación Ciudadana, de la mano de la Corte Nacional de Justicia, con la anuencia del presidente de la Corte Nacional, que envió la terna sabiendo de que existía una sentencia que ordenaba que otra persona pueda ser posesionada como presidenta de la Judicatura, sin embargo, siguieron adelante. Y de esa terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia, nace la designación de la doctora Mercedes Caicedo, que además estaba cantada. Y estos antecedentes hay que mencionarlos. Luego, en el ejercicio del cargo, imagínense, le destituye a la doctora Nubia Vera. ¿Quién era ella? La que le otorgó en su momento la acción de protección a la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y la que luego fue presionada, denunciada penalmente por Mario Godoy, que luego fue presionada por el hecho de haberse pronunciado en contra de los intereses del presidente de la República, de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, de aquella época, cuando le destituyeron terriblemente, bárbaramente, a través de un sumario administrativo, a la vicepresidenta Verónica Abad. Y el otro caso, Licenia, que usted bien sacaba a colación. Consecuentemente, yo no tengo ninguna esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Y otro elemento, empieza a existir una suerte de puerta giratoria. Le designaron a la doctora Caicedo en el Consejo de Participación Ciudadana y ya salió a la luz pública que algunos funcionarios de alto rango, gente de confianza del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Fantoni, ya estaban ingresando al Consejo de la Judicatura. La crisis de representatividad no se limita a la revocatoria, sino que contamina todo el panorama de las elecciones seccionales y la vida partidaria. El analista denuncia la existencia de una maquinaria estatal coordinada donde operadores políticos e instituciones coluden abiertamente para sacar del juego a los adversarios incómodos. Desde la cancelación arbitraria de partidos políticos tradicionales como Unidad Popular, o construye hasta los intentos de asalto institucional contra movimientos locales, como el caso de Reto en Guayaquil, liderado por figuras de la Revolución Ciudadana como Aquiles Álvarez y Raúl Chávez. El mensaje del poder es claro y desafiante. Las reglas del juego solo se respetan cuando favorecen al oficialismo. En conclusión, la revocatoria de mandato en el Ecuador ha dejado de ser un mecanismo de rendición de cuentas para convertirse en un teatro de sombras controlado por los árbitros electorales. Mientras el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral sigan actuando de forma coordinada para proteger los intereses del régimen y perseguir a la disidencia, cualquier intento de participación ciudadana estará condenado al fracaso antes de empezar. El secuestro institucional de estos procesos no solo anula el espíritu de la Constitución, sino que clausura las vías democráticas para resolver los conflictos políticos, dejando a la sociedad civil atrapada entre la resignación ante los malos gobernantes o la inminente reactivación de la confrontación social en las calles. ¡Tum! Se las dejo ahí lanzada para que ustedes comenten, queridos amigos. La revocatoria de mandato, estamos en eso. Pero ¿creen ustedes que nos van a dar paso?
Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.